Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Una vez más, agradecemos su sintonía. El Gobierno Nacional hizo un llamado al diálogo tras el retiro de las leyes de redistribución de la riqueza y de la plusvalía de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las implicaciones de este diálogo? Lo vamos a analizar. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político entre los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Recuerden que Tesis y Antítesis llega a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional, de televisión legislativa a través de los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Este programa también lo pueden seguir por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Este programa se transmite a través de www.flaxoradio.es. Aquí iniciamos. Esta semana se registraron marchas en Guayaquil, concentraciones en la Shiris, en la ciudad capital. ¿Qué es lo que plantea la oposición? Lo revisamos enseguida. Miércoles 24 de junio. Creo y Compromiso Ecuador hicieron una marcha desde el Parque del Arbolito hacia el Palacio Legislativo. Al pie de la sede de la Asamblea, el empresario Guillermo Lasso, líder de la Lista 21, acompañado de otros políticos como Mae Montaño, Fausto Cobo, César Montúfar y César Monge, cuestionó al gobierno nacional y exigió el archivo de las leyes de redistribución de la riqueza y plusvalía. A las 17 horas del mismo día, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores, CEDOCUT, organizó una marcha denominada La Escoba Sindical, para barrer la corrupción con la movilización. Esperaban llegar a la Plaza Grande, pero fueron desviados hacia la Plaza de Santo Domingo. Su protesta era en contra de la Ley de Justicia Laboral y los aportes del Estado al IES. Jueves 25 de junio. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, PSC, convocó a la marcha cívica del 25 de junio en la avenida 9 de octubre del puerto principal a las 15 horas. La misma tuvo como objetivo señalar el hartazgo de la población frente a la prepotencia, señaló el edil. En esta se sumaron varios sectores políticos. Por la tarde, a las 17 horas, el movimiento Creo se instaló en la tribuna de los Shiris, sitio de concentración desde hace 3 semanas de la oposición en Quito. En tanto, el Movimiento País se encuentra elaborando una agenda para los diálogos por la equidad y la justicia social, que se llevarán a cabo desde el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y la Lista 35. A su vez, el jefe de Estado, Rafael Correa, llevó a cabo el programa televisivo Los Ciudadanos Preguntan, sobre diferentes aspectos de las leyes de redistribución de la riqueza y plusvalía. Además, se efectuó el diálogo nacional con el evento Somos Gobiernos Parroquiales de Montecristi. En tanto, los militantes de la Lista 35 han dejado la vigilia de la sede del movimiento en la Shiris para concentrarse en la Plaza de la Independencia, donde se sitúa la sede del Gobierno Nacional. Y bien, asambleísta Torres, iniciamos este debate con usted. Más allá del número, ¿cree que con la marcha de Guayaquil se proyecta nuevamente con posibilidades presidenciables el alcalde de esa ciudad? Del discurso de Jaime Nebot en Guayaquil, y en consideración al número multitudinario de guayaquileños, ecuatorianos que estuvimos en la 9 de octubre, uno puede fácilmente detectar que se produjo un punto de inflexión en la democracia ecuatoriana. Nebot, con su intervención, con el liderazgo, al final provocó un punto de quiebre. El 25 quedó un Ecuador atrás y apareció la posibilidad de un nuevo Ecuador. ¿Qué significa esto? El mensaje fue un mensaje con alto civismo, fuerte, valiente, democrático, convocando a construir un país diferente, un país en el que la prosperidad sea apoyada, un país en el que se respeten los derechos de los ciudadanos, un país que no se parezca a Venezuela, un país, en definitiva, en el que cada ciudadano, en el que cada familia sepa que tiene un espacio y que ese espacio es respetado y respetable. El mensaje, el discurso de Nebot, yo lo catalogo como el mejor discurso político del año. Y al marcar este punto de inflexión, ya podemos decir que el Ecuador del pasado es el Ecuador de aquellos que ahora gobiernan y que el Ecuador del futuro es aquel Ecuador de los ciudadanos
que quieren indudablemente un país con libertades, un país con derechos, un país con oportunidades. 30 segundos. Un país en el que se sabe que la pobreza se combate con más empleo, y para que haya más empleo se necesita inversión y trabajo, y un gobierno debe servir al ciudadano. No puede ser el ciudadano esclavo del gobierno ni de quienes gobiernan. Ese fue el gran mensaje de Nebot para el país. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, avanzamos con usted. Partamos de lo general. En Quito, sabemos, se mantienen plantones esporádicos, sobre todo en la avenida de los Chiris. Guillermo Lasso hizo una marcha aquí en Quito con un centenar de personas que acudieron. Nebot hizo lo propio en Guayaquil. La campaña por el sillón de Carondelet, ¿podríamos decir que ya empezó? Sí, creo que son efectivamente hechos que demuestran lo que aquí en el programa la semana pasada ya habíamos advertido. Es decir, hay una competencia entre los sectores de la derecha por ver quién se posiciona y quién puede competir con Alianza País y probablemente incluso con el propio presidente Correa. Eso les tiene bastante preocupados. Ahora realmente vemos a el banquero que pretende ser nuevamente candidato descompuesto, ahora grita, se agita, está fuera de sí. ¿Por qué? Porque está buscando ganar un liderazgo al interior de qué sector, al interior de la centroderecha. El alcalde de Quito, por su parte, busca pasar desapercibido en esta coyuntura y el alcalde de Guayaquil nuevamente ha buscado posicionarse electoralmente. Es decir, lo que está pasando en este momento en la centro derecha es que hay un posicionamiento entre ellos, hay una disputa entre ellos por ver quién puede competir con el movimiento Alianza País y probablemente con el propio presidente Correa, sin entender que el tema de la revolución ciudadana no es únicamente de personas, sino que aquí hay un proceso que cambió la vida del país y que lo que ahora está proponiendo en este diálogo es precisamente discutir un aspecto central, un aspecto medular, que es la desigualdad estructural que existe en el Ecuador. Y por eso, más allá de estos hechos, de estas movilizaciones, lo que se busca es que el conjunto de ecuatorianos reflexionemos, el conjunto de sectores, pongamos en debate un aspecto central, que es la desigualdad estructural que existe. En estos 8 años han existido cambios inmensos en el país. 20 segundos. ¿Sí? Hemos podido ver, por ejemplo, cómo ha disminuido efectivamente la pobreza por ingresos, por necesidades básicas insatisfechas incluso, pero todavía la estructura de poder económico sigue intocada. Y eso es precisamente lo que ahora se está sometiendo a debate. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, el asambleísta Hernández ha topado el tema central, motivo de este programa, de esta semana, esta invitación al diálogo nacional formulado por el presidente de la República. Desde su sector, desde la derecha social cristiana, ¿hay intención de dialogar o no? Desde la derecha ciudadana hablemos, porque ahora estamos con los ciudadanos en esta gran reacción frente a un poder abusivo. En la política ecuatoriana existen, digamos, para utilizar la terminología del box, un deporte que me gusta y admiro, 2 pesos pesados, el presidente de la República y el alcalde de Guayaquil, que pueden políticamente pelear prácticamente en igualdad de condiciones. El uno y el otro tienen capacidad indudablemente de convocatoria. La movilización de Guayaquil con cerca de 300.000 personas en la 9 de octubre y en calles aledañas demuestra la fuerza ciudadana que tiene el alcalde. Y también 2 visiones distintas. La visión del presidente, que es una visión de corte estatista, el Estado está para hacer las cosas y solo el Estado y el ciudadano al servicio del Estado con impuestos y con controles. En cambio, la otra visión, la de Nebot, la que comparto, es una visión en la que el ciudadano debe tener el poder suficiente, el Estado debe ser, por supuesto, regulador en ciertos campos, pero no puede llegar al dirigismo ni al intervencionismo y peor, al estatismo. 2 visiones, 2 condiciones políticas distintas hemos podido nosotros ver en la escena política nacional esta semana. ¿Cuándo veremos el éxito de una o de otra? El 2017 en las urnas. Muchos esperamos que Jaime Nebot sea candidato a la presidencia de la República. Pero antes del 2017 ya podemos los ecuatorianos ver que la ciudadanía puede movilizarse sin temor, sin miedo, y que existen fundamentalmente dirigentes, líderes dispuestos a jugarse por la ciudadanía y a no permitir que leyes que amenazan la propiedad
el patrimonio, como la ley de herencias, donaciones y de plusvalía, pasen en la Asamblea Nacional. El mensaje de Guayaquil fue claro: esas leyes al cementerio de las leyes injustas. De ninguna manera pero ya no están aquí pueden, de ninguna manera puede el gobierno o debería el gobierno presentar proyectos similares, como dice el presidente, en el oficio que presentó a la Asamblea para retirar los proyectos temporalmente, según lo que dijo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Sí, creo que Luis Fernando dice una verdad. Efectivamente, esto ha sido empujado desde la derecha ciudadana, desde un sector de ciudadanos, pero que tienen una perspectiva ideológica, política muy clara. Y además, también hay que decirlo, ha sido impulsado por los grandes medios. También eso hay que decirlo. Aquí hay una saturación, una sobresaturación de información, y esa información lo que busca es básicamente generar temor en los ciudadanos, generar zozobra, generar incertidumbre en los ciudadanos, y de esa manera también alentar, de esa manera también permitir que estos distintos sectores de la derecha puedan ponerse en escena. Esto es muy claro. También yo tengo que coincidir que efectivamente hay dos visiones. Lo que está en disputa y lo que de aquí en adelante va a ponerse en disputa son dos visiones. Efectivamente, hay una visión que lo que busca es mantener una situación de alguna forma incluso aristocrática, de reproducción del poder aristocrático, que no busca que podamos topar un tema central que es el de la desigualdad. Hay un informe del PNUD. ¿Qué es lo que dice ese informe del PNUD y que uno puede ver? Este informe, que creo que debería alarmarnos a todos, que mide el índice de desarrollo humano, dice que el Ecuador es de los países que más ha avanzado en los últimos años y tiene un valor de índice de desarrollo humano de 0.711. 0.711 es el índice de desarrollo humano del Ecuador. Pero segundos. Si a estos indicadores se cruza con la variable de desigualdad, esto decae a 0.549, es decir, cae 22.7%. ¿Por qué? Porque hay unos problemas estructurales de la sociedad ecuatoriana, y eso es efectivamente lo que vamos a debatir. Quienes buscan mantener, perpetuar esta situación, y quienes buscamos profundizar los cambios de la Revolución Ciudadana y también avanzar en justicia y en equidad social. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Así concluimos este primer bloque del programa Tesis y Antítesis. Amigos, no se vayan, es tiempo de una pausa. Enseguida continuamos con más de este debate en torno a la invitación que hizo el Gobierno Nacional a este diálogo por la equidad y la justicia social. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis le corresponde a usted. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y a través de la Flaxo Radio. El tema de esta semana, la invitación al diálogo nacional formulado por el gobierno. En las calles, la disposición a este diálogo se siente de la siguiente manera. Pero que se dé el diálogo realmente, ¿no? Que no se quede solo en un argumento del presidente, sino que realmente se dialogue y que nos escuche a todos los ciudadanos. Me parece que nos está engañando, porque en realidad las dos leyes van porque van. O sea, es un pretexto para alargarle y para estar bien con la ciudadanía por la venida del Papa. Por una parte está bien, así tenía que ser desde el principio. Primero tenía que consultar, dialogar y después coger una ley. Me parece que hay un grupo que está haciendo demasiado problema y si tienen que pagar impuestos, tienen que pagar lo que tienen, y lo que de verdaderamente tienen que pagar nada más. Bueno, en esta agenda debe tomarse en cuenta de que hay que generar aquí medios de producción para que pueda generarse trabajo. También la salud, que tampoco está bien encaminada, y la educación, que me parece que no refleja lo que realmente dicen. Ya. De ahí en lo que es carreteras, infraestructura, algo bueno.
que claro que tiene que respetar lo que diga la voluntad ciudadana también. Me parece súper importante que él acate todo lo que piensa el Ecuador, no solamente su partido. Bien, asambleísta Torres, avanzamos con usted. Antes de reflexionar en torno al pronunciamiento de la ciudadanía, ¿alguna réplica respecto de lo dicho por el asambleísta Hernández en el bloque anterior? Sí, sobre el tema de la desigualdad en el país. ¿Cómo van a reducir la desigualdad de la que tanto hablan si las leyes que se enviaron a la Asamblea y luego fueron retiradas no le van a permitir al fisco obtener recursos suficientes? La idea es que una ley le permita al fisco obtener recursos para que con esos recursos el fisco construya escuelas, de becas, atiende en materia de salud. Me dirán, es que el objetivo no es recaudatorio. Si no es recaudatorio, significa que tampoco va a haber pago de las herencias, donaciones, ni de la plusvalía. Es una ley en el aire que no sirve absolutamente para nada. Por ello yo veo... Para alcanzar la equidad y la justicia social. Pero ¿cómo? Si nadie va a pagar, ¿por qué no van a cobrar? Dicen que no genera recursos. Los que más tienen, en todo caso. No, pero al final cuando uno le pregunta al ministro cuánto va a recaudar, dicen, no sé, 10 ahora, tal vez 40 después. ¿Qué cambio van a lograr con eso? Más bien es una señal equivocada para que la gente invierta, genere riqueza a una economía que está en desaceleración, que no va a crecer más allá del 0.5%. Inyectarle este veneno significa pues que esta economía, en lugar de moverse más, poco a poco se va deteniendo y puede llegar a dormirse. Por ello es que las leyes son perversas, no resuelven el problema de la desigualdad, no van a generar ningún tipo de recursos. Deberían pensar en otra alternativa. El diálogo del que tanto se habla tiene que ser un diálogo en el que nos digan las verdades. Presentar un proyecto de ley, Virgilio, sin que el ministro pueda decir cuánto se aspira a recaudar más de lo de ahora, desde mi punto de vista, constituye una tomadura de pelo a los ciudadanos ecuatorianos. Creo yo que la mejor manera de combatir la desigualdad es con más inversión, más empleo, más oportunidades para la gente, pero no con este cuento que da a todos señales negativas, prende las luces rojas de todos los semáforos y dice a los ciudadanos, quédense allí, esperen. Si se analizaran los defectos de estas leyes en las últimas 3 semanas, uno podría encontrar que gente, por ejemplo, que había decidido comprar un departamento, que firmó la promesa de compra-venta, al final dio un paso atrás y dijo, pierdo lo que he pagado, pago la multa, pero no voy con el negocio. Pierde el constructor con el negocio, los que trabajan allí y la economía no se mueve. Asambleísta, brevemente, sobre el tema del diálogo. Los entrevistados en el Vox Populi decían que se requiere de un diálogo de verdad, pero para esto se necesitan dos, y en este caso la oposición al menos ha expresado que no participaría de este proceso. Nebot en su momento dijo, ahora van a dialogar con el pueblo en la calle. Y tiene razón, ahora el diálogo tiene que ser con el pueblo. Más aún, voceros del oficialismo han dicho, con los políticos de oposición no habrá diálogo porque ellos tienen su propia agenda. Vamos a dialogar, han dicho, con los presidentes de las juntas parroquiales, con ciertos sectores sociales. Ello significa que el diálogo se reduce, no se amplía. Y en esas circunstancias será un diálogo simplemente para que tenga el gobierno un poco de tiempo para tomar oxígeno, debido a que en esta lucha, digamos, en el ring, en el boxeo, están pues contra las cuerdas, ¿no? Entonces hay que ver cómo de alguna manera se hace tiempo para que puedan cobrar el oxígeno que falta. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, lo que decía una de las personas en el Vox Populi creo que es importante. Paulatinamente empieza a cambiar también la percepción que tiene la gente y al mismo tiempo empieza a modificarse este criterio respecto, por ejemplo, de las leyes. Me parece que ahora lo que decía este ciudadano, que quien tiene más debe pagar, ese es precisamente uno de los objetivos y al mismo tiempo está en la Constitución, la progresividad. Y la gente paulatinamente se da cuenta que hay distintos mecanismos para construir efectivamente este país con mayor igualdad. Uno de los mecanismos, que no solo lo decimos nosotros, también lo dicen los propios organismos internacionales, la CEPAL insiste siempre en esto, es el de buscar este tipo de impuestos que son redistributivos y que al mismo tiempo son progresivos. Paulatinamente la gente
gente, yo veo que empieza a darse cuenta que aquí existió una campaña totalmente sistemática de desinformación y empieza a modificarse las percepciones. Ya uno mira las últimas encuestas y ve que, por ejemplo, la gente dice que más del 60% cree que esta ley no le va a perjudicar ni le va a afectar. Y con el diálogo esto se va a profundizar. Aquí ha habido un llamado muy amplio al diálogo, ha sido un llamado amplio. Han sido los sectores de la oposición los que se han ido excluyendo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que buscan unos es afinar los temas electorales, otros sí tienen una actitud permanentemente conspirativa. En fin, están buscando sobre todo sacar réditos políticos electorales. Y frente a eso, nosotros lo que hacemos es decir, vamos a dialogar, dialoguemos y busquemos, miremos toda una agenda de política pública, de normativa, de leyes que puedan permitir avanzar en ese objetivo. Pero, asambleísta, en 30 segundos, esta amplitud de la que usted habla, no solamente, hemos visto que no solo se circunscribe en cuanto a la participación de los ciudadanos, de todos los sectores involucrados, y no solo a estos dos temas vinculados con estos proyectos de ley que finalmente fueron retirados. Vemos que el abanico de temas se amplía, planteados desde la misma sociedad, inclusive desde la misma oposición. Allí, ¿cuál va a ser el tratamiento que ustedes darán a las distintas preocupaciones ciudadanas? Sí, es que precisamente cómo se ha diseñado el diálogo, lo que se busca es que a partir de estos ejemplos, porque solo son ejemplos de cómo avanzamos en el tema de redistribución, solo son ejemplos, a partir del tema de la plusvalía, a partir del tema de herencias, es poner en cuestión el tema central, el objetivo fundamental, que es precisamente el de la redistribución, el de la justicia social. Y lo que se va a hacer es poder en cada uno de los ministerios hablar con los diferentes actores, escuchar sus propuestas, sistematizar sus propuestas y también ver en qué efectivamente podemos tener coincidencia. Nosotros hemos hecho una invitación muy amplia, pero han sido los sectores de la oposición que tienen otros propósitos los que más bien se han excluido de este diálogo. Nosotros vamos a conversar con aquellos que quieran efectivamente dialogar. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, un tema muy puntual. El pasado martes el presidente de la República dejó abierta la posibilidad de someter a una consulta popular estos proyectos de ley vinculados al impuesto a las herencias y a la regulación de la plusvalía en este caso. ¿Cuál es su criterio al respecto? Sería interesante ir a una consulta popular sobre esos proyectos, porque también pueden someter a consulta popular preguntas, y como la Corte Constitucional es prácticamente reverente al poder, la preocupación que tendría es que pueda aprobar, como ha hecho en el pasado, preguntas sugestivas, inductivas o capciosas. Pero es al menos un camino, y allí en las calles la ciudadanía tendrá que pronunciarse. Lo que yo he podido ver es que desde el 24 de mayo el gobierno comenzó a incurrir en errores recurrentes. En un mes, 24 de mayo a 24 de junio, el país se ha incendiado con protestas ciudadanas y una serie de versiones que van y vienen. Y lo curioso es que en medio de estos desaciertos, el gobierno ha popularizado a dos teóricos extranjeros, primero a Piketty, el francés, que escribió el libro El Capital, y luego a este estadounidense Sharp sobre el tema de los golpes blandos. Parece que no les entendieron bien al uno y al otro, porque la forma como han interpretado la realidad nacional sobre la base de lo que dice Piketty y lo que dice Sharp lleva una serie de distorsiones. Piketty, por ejemplo, dice que al 5% más rico del mundo debería gravársele con un impuesto de orden patrimonial del orden del 30%. Dentro de ese 5% más rico del mundo no está ningún ecuatoriano. Y Sharp, en cambio, que estudia esto, los golpes blandos, se inventa que estos son golpes solamente contra gobiernos de izquierda, pero se olvida que en el Ecuador, Febres Cordero, un gobernante de centro derecha, fue acosado, asediado, secuestrado, Durán Ballén y otros más en lo futuro. Lo que estamos viendo en el país no es ningún tipo de golpe blando, sino una reacción ciudadana legítima. Es que esperan que los ciudadanos se crucen de brazos cuando les envían mensajes diciéndoles: el Estado va a ser tu socio a la hora de que te mueras, o si en vida entregas algo, o por la ganancia legítima en la venta de un inmueble vas a tener que pagar el 75%. La ciudadanía debe reaccionar. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, yo creo que es importante primero dimensionar lo que efectivamente ha pasado en el país. Aquí se habla de que hay un país incendiado, y yo vuelvo a decir,
esa ha sido parte de una campaña desinformativa orquestada también por los grandes medios. Cuando uno mira la realidad, ve que el tema es mucho más localizado. Han existido efectivamente protestas en las calles y hay que decir, sobre todo de sectores de altos ingresos y también sectores medios, muchos de ellos que no tienen la suficiente información y que más bien lo que hacen es abonar en este criterio de sectores políticos inconformes, algunos de los cuales sí buscan claramente la desestabilización. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la propia reunión que el presidente de la República ha tenido con los dirigentes de las juntas parroquiales, multitudinaria también. Y ahí está, precisamente, por ejemplo, quienes sostienen la alimentación de la patria y apoyan al proceso de la Revolución Ciudadana. Cuando uno mira lo que ha significado la obra del gobierno en todo lo que tiene que ver con redistribución y se da cuenta que a diferencia de lo que hace la oposición, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, el banquero, el Lazo, la gente reconoce, la gente ve que hay una historia antes del presidente Correa y otra historia después del presidente Correa, de tal forma que no magnifiquemos, sin dejar de decir que es importante escuchar también la voz de aquellas personas que han manifestado su preocupación. Por eso mismo, el presidente ha señalado, muy bien, retiramos los proyectos de ley, pero ahora sí discutimos, ahora sí debatimos, ahora sí ponemos en cuestión el tema de la injusticia estructural que existe en el Ecuador. Ponemos en cuestión incluso el manejo de las empresas, que aquí, a diferencia de lo que pasa en otras partes del mundo, incluso lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Medellín, ahí hay ejemplos paradigmáticos de lo que es ahora el grupo Bancolombia. Ahí nadie tiene más del 5% de la propiedad. ¿Por qué? Porque se distingue la propiedad de la gestión. Esto es bien importante. De tal manera que de este diálogo yo creo que va a surgir una ciudadanía más informada, más consciente y sobre todo una ciudadanía que va a valorar los cambios trascendentes que han significado el gobierno del presidente Correa. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al volver aquí en Tesis y Antítesis tendremos las conclusiones finales de los asambleístas respecto al tema que tratamos esta semana, la invitación al diálogo nacional planteado por el Ejecutivo. Regresamos. Amigos, estamos ya en el bloque final de Tesis y Antítesis y aquí los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus comentarios finales. El tema de hoy, la invitación al diálogo nacional. Avanzamos con usted, asambleísta Torres. ¿La estrategia efectivamente es mantener calientes las calles? Bueno, esa es la famosa teoría del golpe blando de Sharp, de lo que hablábamos en el bloque un gringuito, así es, de los Estados Unidos, que ha escrito sobre varios golpes y ha utilizado inclusive colores. Y claro, la tesis de él es que se calientan las calles contra los gobiernos de izquierda. En el Ecuador no se están calentando las calles para desestabilizar, para tumbarle al presidente. De ninguna manera. Él tiene que permanecer hasta el año 2017. Pero es una forma de debilitar en todo caso al gobierno. Es que es una legítima reacción ciudadana. ¿Cómo puede un ciudadano cruzarse de brazos y decir, perfecto, quieren llevarse el 47% de las herencias, de las donaciones, quieren cobrarme el 75% de la utilidad? Háganlo, señores, estoy feliz, llévense. No, pues, el ciudadano al que le ha costado hacer algo, el que ha sudado, el que se ha sacrificado, lucha por lo suyo. Y eso está pasando en el país. Que el Ecuador se ha incendiado, por supuesto, en el ánimo de los ciudadanos. No utilicé esta metáfora para decir que es tan importante el ánimo del ciudadano incendiado que las encuestas han llevado prácticamente a reflejar lo que está pasando en el país. Credibilidad, aprobación presidencial ligeramente a la baja. Rechazo a estos impuestos, 75%. Hay una reacción ciudadana y el propio presidente se dio cuenta de esa reacción y por ello retiró los proyectos. Si él hubiera estado convencido que aquí no pasa nada, seguía, pero no puede, porque hay un ánimo ciudadano que no está dispuesto a tolerar este tipo de abusos. Asambleísta, ¿cuál es su criterio respecto de esta posibilidad de revocatoria de mandato presidencial? De lo cual también dejó abierta la posibilidad el mismo presidente. Mire, dejó abierta, ese es un recurso constitucional, pero los opositores, si tomáramos al pie de la letra lo que el presidente nos dijo, cometeríamos un gravísimo error. ¿Por qué? Se deben recolectar firmas, hay que pasar una serie de filtros. Si uno quisiera impulsar este proceso, recién estaría listo para mediados del 2020.
16. Entiendo que existe un grupo que está promoviendo el tema. Están en su derecho, tendrán su visión estratégica. Yo respeto lo que hacen, no comparto, porque por allí no está la lucha. La lucha es de otra naturaleza, democrática, en las calles, indudablemente en las instituciones. 30 segundos. Alguno de los resentidos de este gobierno, de la llamada izquierda ecuatoriana, estos días dijo: en los últimos 8 años han repartido el ingreso, pero no han repartido la riqueza. Ahora tienen que repartir la riqueza y estoy de acuerdo con estas medidas. Yo no entiendo qué significó repartir el ingreso y cómo quieren repartir la riqueza. ¿Quieren quitar a unos para dar a otros? No entiendo. De tal modo que ojalá en este diálogo ciudadano nos aclaren a los ecuatorianos todo lo que todavía no logramos entender. ¿Por qué presentaron estos proyectos? ¿Qué buscan y qué quieren hacer con el Ecuador? Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿ustedes mantienen la confianza de que efectivamente luego de estos 3 meses del diálogo nacional, este proceso va a tener los resultados positivos deseados por el gobierno para avanzar en estos postulados que plantean? A ver, no se trata de 3 meses. Aquí ha existido Me una refiero relación... al diálogo como tal planteado. Sí, pero ha existido una relación permanente con la sociedad. Ahora esto se va a volver más sistemático y también ampliar a todos los actores que busquen incluirse en este diálogo. Se han planteado inicialmente 3 meses, pero el propio presidente ha señalado que esto bien podría postergarse y no ser únicamente los 3 meses. De tal forma que aquí la idea es poder incluso tener propuestas concretas que permitan modificación respecto de las políticas públicas, que permitan iniciativas legislativas, que permitan avanzar en este objetivo de la justicia social, de avanzar en un Ecuador con mayor justicia, con mayor redistribución. A ver, aquí se ha señalado los golpes blandos. ¿Qué es esto de los golpes blandos? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que por las condiciones que existen en América Latina, que existen en el Ecuador, ya no es posible pensar en esto de los golpes militares, ¿no? Aunque no ha faltado, y uno puede ver en las redes sociales, algunos que incitan y que buscan llamar a la puerta de los cuarteles de militares y policías, ¿no? Y ya algún momento tuvimos una reacción como la del 30S. No ha faltado quienes lo hagan ahora también a través de las redes sociales. Y con seguridad habrá existido algunos oficiosos que busquen estos acercamientos. Pero esto ya no se sostiene, esto no es posible. ¿Qué es lo que pasa? Y yo digo, no es pues unas puras especulaciones de una persona, de una persona que no es además del Ecuador. No creo que esto es un motivo de descalificación. Que aquí vemos efectos, pues esto pasó en Paraguay. Esto de alguna manera se intentó en Bolivia, se desarrolla en Venezuela, se intenta en el Ecuador. ¿Y ahí qué es lo que uno puede ver? Efectivamente, esto que señalaba yo, sobresaturación de ciertos elementos por parte de los medios que generan incertidumbre, que buscan la movilización, combinan eso con acciones desde los grupos de poder económico. ¿Para qué? Para buscar debilitar las bases de un gobierno democráticamente constituido, pero que genera cambios revolucionarios en el país. De tal forma que eso es una realidad. Pero asambleísta, más allá de estos elementos que usted cita, ¿no le parece a usted o no le parece al movimiento Alianza País, al gobierno en sí, que de alguna manera podría existir efectivamente un malestar ciudadano? Sí, y nosotros por eso precisamente decimos, es necesario discutir, es necesario dialogar, pero en esto, en la vida, en la política, en el amor, hay 2 partes y solo efectivamente se puede avanzar si es que hay corresponsabilidad, si es que hay voluntad. Por si no existe voluntad de diálogo, de acercamiento, por más que una persona insista, es imposible hacerlo. 20 y segundos. en este caso, el movimiento ha señalado, vamos a discutir grandes problemas. En el Ecuador todavía existe concentración de la tierra y el agua. En el Ecuador existe, los activos productivos están concentrados, la riqueza está altamente concentrada. En torno a esto, no solo tienen que opinar los sectores productivos, no solo los propietarios de esos medios, también el resto de la sociedad. Y esperamos que efectivamente a través de estos diálogos podamos desarrollar este proceso de recoger también los planteamientos de la sociedad. Aquí tiene que haber 2 dinámicas. Una es la institucional, la que se haga desde el Ejecutivo, la que se haga desde la Asamblea, y otra es la política, que nos va a permitir efectivamente esto, que la ciudadanía defienda lo logrado, defienda su revolución y al mismo tiempo profundicemos y radicalicemos también en favor de las grandes mayorías la revolución ciudadana.
Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios. Amigos, ustedes han escuchado la posición de ambos legisladores. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio a través de www.flaxoradio.es. Será hasta la próxima semana.